Toda buena lectura y toda buena reflexión va mejor con una buena taza de café. Ya estamos listos para la nueva temporada del Café Bíblico Teológico de Semisud. Este jueves 25 de febrero y todos los jueves a las 6 de la tarde, hora de Ecuador, tendremos este espacio de reflexión y aprendizaje junto a expertos en los estudios bíblicos y teológicos en América Latina. Solo nos hace falta que tú nos acompañes. Café Bíblico Teológico. Nos vemos. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. Comenzamos esta semana con mucha fe y esperanza. La semana pasada recibimos varios comentarios de quejas por el sonido. Queremos disculparnos por estas fallas técnicas y queremos también informarles que se ha unido a nuestro equipo Francisco Serrano, experto en sonido. Así que esperamos mejorar en esta área. Yatensi, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, feliz y contento Muy como bien. una lombriz. Mire. Oiga, Yadesi, ante esa buena noticia que usted acaba de compartir, estoy muy feliz. Sí. Porque era una pequeña falla que teníamos sobre el sonido, aunque también el mensaje sí se llegó. Correcto. Pero para la mayor calidad está con nosotros Francisco, él es estudiante del Semisud. Así es. Y también va a ser un futuro teólogo y nos está ayudando. Así es. Muchas gracias, Francisco Serrano, muchas gracias por apoyar a este programa que es un programa del reino. Muy agradecidos y felices. Así es. La pregunta de hoy, ¿qué opinas? ¿Qué piensas sobre el diezmo? Esta pregunta es enviada por Lucrecia Vega desde Milagro en la provincia del Guayas. Yatensi, esta es una pregunta complicada. Hay algunas personas que están a favor del diezmo, otras que están en contra del diezmo. Muchos creen que el diezmo es bíblico y otros no. ¿Qué decir sobre el diezmo? Entonces, comencemos con la palabra diezmo. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la etimología? Yadesi, el tema del diezmo no es un tema exclusivo del cristianismo. ¿Ya? Nació en el judaísmo. Uh-huh. Y hay evidencias en el Antiguo Testamento y también en los escritos rabínicos entre los siglos 3 antes de Cristo y siglo 2 después de Cristo por los judíos escribas que se llama literatura midráchica que interpretaron la Torá. ¿Ok? Y una cosa más, Yadesi, tampoco es exclusivo del judaísmo. En todas las religiones, de una o de otra forma, se fundamenta el diezmo para sustentar la dinámica administrativa y económica de una religión y también la misión de cada religión. Es decir, que aquellos pueblos circundantes a Israel ya practicaban el diezmo. Sí, siempre las religiones han usado recursos para sustentarla, mientras que la religión se profese en la tierra. Y una cosa más, también instituciones seculares usan el diezmo para fundamentar o alimentar un movimiento político inclusive, para que ese movimiento político tenga recursos y se usa el diezmo. Entonces, ya en el diezmo cristiano tiene otra orientación y otra metodología. Cuando hablamos de estos pueblos circundantes a Israel, ¿qué diezmaban ellos? ¿Por qué ellos creían en el diezmo? ¿A quién se lo daban? Bueno, el diezmo siempre tuvo una connotación de acercarse a lo sagrado. Y vayamos al hebreo, al Antiguo Testamento, al judaísmo. Hay una raíz verbal
que de ahí se desprende la palabra ofrenda. Ajá. Vayamos a la palabra más hermosa, que se llama el término corbán. Corbán, el término hebreo, se puede traducir como una forma de diezmo, ofrenda. Carece de una traducción específica. Ya. Vayamos a lo que significa. Corbán viene de 3 letras que forman la raíz del verbo, que es la kof, la rech y la bet. La kof, la rech y la bet significa acercarse a Dios desprendiéndose de algo. Ok. O sea, el acercamiento a lo sagrado significaba renunciar. Un sacrificio como consagración, desprenderse de algo para acercarse a lo divino. Y de ahí se formó el sustantivo korban, que significa una ofrenda especial. Con el tiempo nació la palabra que significa diezmo, que es una palabra bastante interesante, maaser. ¿Ya? Maaser, que es un derivado de korban o de la raíz verbal. Maaser significa la 10ª parte. Ya es un término mucho más específico, un porcentaje dedicado a Dios de acuerdo a las ganancias, a lo que la tierra ha producido o al ganado. Cuando Israel adopta y adapta esto del diezmo, porque no es original de Israel, ¿cierto? Bueno, ya muchas religiones lo usaban de una o de otra forma, pero Israel le da una orientación única en la fe a Jehová de los ejércitos. Cuando Israel toma esto del diezmo, ¿en qué está pensando? ¿Qué significados teológicos tiene? Una forma de consagración a Dios, desprendiéndose de algo. De ahí viene la palabra corbán, significa una forma de ofrenda, y también maaser, que es dar una 10ª parte, desprenderse una parte de sus ganancias como una forma de consagrarse a Dios. Oye, qué linda frase. Desprenderme de algo para consagrarme a Dios. Ese es en sí el fundamento teológico del diezmo. Desprenderme de algo, de un beneficio útil, de morir algo de mí para acercarme a lo sagrado. ¿Y sabe quién fue el primer más grande diezmador de la historia? Dios en Cristo Jesús. Así es. Porque Dios en Cristo Jesús muere, se desprende de la gloria para el ser humano. Se sacrificó, se desprendió de lo divino para ser humano. Para mí, el modelo de este sacrificio se llama Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre diezmo, ofrenda y primicias? Hay varias diferencias. Ya. Vayamos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se usa la palabra exclusiva, corbán, que era una forma de ofrenda, pero también la palabra maaser, que era diezmar la 10ª parte. Ahora, vayamos al fundamento. Hay textos bíblicos que hablan que el diezmo era para los levitas. Ya. Sobre las 12 tribus de Israel, había una tribu especial, específica, que se dedicó al servicio y a la administración y ministración del tabernáculo y después el templo de Jerusalén. Se llaman los levitas. Ahora, los levitas por naturaleza no heredaban nada. Ellos no amasaban riquezas, no amasaban herencias ni fortunas. Interesante. Ellos estaban consagrados al servicio del tabernáculo y después, cuando se edificó el templo, al templo de Jerusalén. ¿Cómo vivían ellos? Y aquí viene el diezmo. Cuando se formó a los levitas, cuando se fundó esa tribu, ya empezó una cultura del diezmo en el Antiguo Testamento para sustentar a los levitas. Entonces, la 10ª parte de lo que las otras tribus tenían, lo daban a la tribu de Leví. Pero tenían 2 usos. Escuchen bien. Una parte del diezmo que las otras tribus le daban a la tribu de Leví era para sustentar económicamente a las familias de estos sacerdotes, de estos levitas, porque ellos necesitaban comer. Y ellos no podían tener heredad ni posesiones. No, ellos no eran dueños de nada. Ellos vivían del diezmo de lo que las otras tribus daban. Entonces, con ese diezmo se sustentaban y vivían una vida digna, ni de riquezas ni tampoco pobreza. Les alcanzaba para vivir
con cierta libertad. Pero también otra parte del diezmo, ellos eran responsables en dar de comer, en cuidar a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. Entonces había doble función del diezmo. Los levitas lo recibían, una parte para ellos y otra parte para las personas necesitadas que estaban en riesgo. Correcto. Oiga, qué interesante y qué mensaje para nosotros ahora. Sí, así es. Y también de eso se usaba para la administración del tabernáculo y el cuidado del tabernáculo. O sea que el diezmo tuvo varias funciones: alimentar a los levitas, sustentarlos, porque ellos son dignos de su salario, porque la administración del tabernáculo y cuidar a las viudas, a los huérfanos, a los pobres también era un trabajo, y también tenía un sentido de justicia social. El diezmo era para dignificar a los más desprotegidos. Pero ¿cuál es la diferencia con ofrenda y primicias? Ahora, la ofrenda tiene una relación con el diezmo. Ahora, las primicias era dar lo mejor de los primeros granos o las primeras crías. Y de lo primero. Entonces, si usted comenzaba a cosechar, lo primero que cosechaba era para Dios. Si las crías o si el ganado empezaba a tener crías, la primera cría era para Dios. Entonces, la primicia es el primer fruto de toda una larga cosecha para Dios. Eso es primicia. Ahora, sobre la ofrenda hay una relación con el diezmo. La ofrenda es dar generosamente, es desprenderse. Y ahí viene la palabra korban, desprenderme de algo para consagrarme a Dios. La ofrenda no tiene una medida exacta. Un porcentaje. Exactamente. El maaser, que es el diezmo en hebreo, maaser, era un porcentaje. Que ahí viene la palabra en latín décimos. Hay una cosa, la palabra diezmo, la etimología diezmo en español no viene del hebreo ni del griego, viene del latín, que significa decimus, que es una décima parte de lo que usted tiene. Entonces, la ofrenda puede ser más que el diezmo. La ofrenda ya es un acto más generoso de desprendimiento como símbolo de consagración. ¿Es bíblico entonces el diezmo, Yatensi? Porque muchos dicen que solo se habla en el Antiguo Testamento, pero que no se habla en el Nuevo Testamento. Hay pasajes que hacen referencia en el Antiguo Testamento, como Deuteronomio o Malaquías, pero no en el Nuevo Testamento. ¿Qué decir sobre eso? La raíz fundamental del por qué diezmar es un acto de gratuidad. Eso quiero que aprendamos. El fundamento más fino sobre el diezmo es una acción de gracias. Y el primer pasaje del Antiguo Testamento, ya vamos a hablar del Nuevo, que habla sobre el diezmo, es en Génesis capítulo 14, en el versículo 20, cuando el primer diezmo bíblico no fue dado a un sacerdote judío, porque todavía no había la institución de los levitas o de los sacerdotes. Fue cuando Abraham le dio el diezmo al famoso sacerdote de Salem y rey, Melquisedec. ¿Por qué? Melquisedec se portó bien con Abraham y su familia. Le dio comida, pan, los protegió, los alimentó. Y por un motivo de acción de gracias, Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. ¿Qué motivó al corazón de Abraham agradecerle a Melquisedec? Porque primero Melquisedec fue bueno con Abraham y Abraham le devuelve esa gratuidad dándole su diezmo. Entonces ahí viene el fundamento bíblico del diezmo, una acción de gracias a Melquisedec. Después, con ese contexto, se institucionalizó el diezmo cuando se escoge la tribu de Leví, y ellos se encargan del diezmo porque ellos vivían del diezmo para la administración del tabernáculo y para ayudar a los pobres. Ahora, los textos que hablan sobre el diezmo son varios. Tenemos Deuteronomio capítulo 14 versículos 22 y 29 y también Deuteronomio capítulo 26 versículos del 12 al 13. Ahora, Yatensi, justamente en este texto 26 versículos 12 y 13 de Deuteronomio. Dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita,
al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Aquí en estos textos se menciona al levita. Entonces estos textos no están referidos al levita, sino al sacerdote También o al pueblo. ¿Cuál es el contexto de este texto? a los sacerdotes, ¿Ya? porque los sacerdotes eran una clase más superior que los levitas. Sí, es correcto. Y ellos tenían que repartirle los diezmos a los levitas, Ujú. porque los levitas vivían de los diezmos. Ellos se sustentaban con los diezmos y el trabajo del levita era la administración del tabernáculo, el cuidado, y también cuidaban a los pobres, Ujú. extranjeros y viudas. Ahora, aquí hay algo muy importante. Ujú. Es cierto que el Nuevo Testamento, Yadelsi, no habla sobre el diezmo de forma directa. Ujú. Las iglesias evangélicas usan mucho Malaquías, Sí. capítulo 3, Ujú. versículo del 8 al 12, que ve que el diezmo es algo obligatorio y el que no diezma le está robando a Dios. Correcto. Eso dice el texto, es Así correcto. es. Ajá. Pero el Nuevo Testamento, aunque no cite el diezmo directamente, está implícito en la dinámica teológica. Ya. Y me atrevo a decir algo. El Nuevo Testamento, más que del diezmo, que era una décima parte, habla más de la ofrenda. Ajá. Y que tenemos una evidencia bíblica del Antiguo Testamento fuerte, que es Corbán, con ese verbo que cité, la Kof, Ujú. la Rech y la Bet, que significa desprenderme de algo grande como un signo de consagración. Entonces, más que del diezmo, hablan de la ofrenda. Y el Nuevo Testamento ve la ofrenda como fundamentado en Cristo, cuando Él se desprendió de lo divino para bendecir a la humanidad. Y mire que hay un texto en los evangelios cuando esta mujer pobre, la viuda, Correcto. da unas monedas Ujú. y Jesucristo ve. Y Cristo también ve que los fariseos, los ricos, los saduceos, daban más que la viuda. Sí. Entonces la pregunta, ¿quién dio más? Y dice Jesucristo, aunque los ricos daban grandes cantidades de dinero, pero daban lo que les sobraba. Ujú. En sí no había sacrificio. En cambio, esta mujer dio un par de monedas, que es mucho menos que la cantidad que daban los saduceos. Pero esta mujer lo dio todo porque ella necesitaba estas moneditas para vivir. O sea que ella hipotecó su vida, hipotecó su existencia, lo dio todo como una forma de consagración a Dios en el sacrificio de dar. Así es. Entonces, la ofrenda supera el diezmo en la gratuidad, el mismo Dios que se ofrendó en Cristo Jesús a la humanidad para edificarla. Y yo creo que hay que ser muy sabio en manejar la ofrenda y también hay que manejar muy bien las finanzas. Y aquí sí hay muchas cosas negativas, como la iglesia no maneja bien la finanza. Eso es un problema serio. Pero ¿cómo sustentar el diezmo en el Nuevo Testamento? Porque no hay textos Es bíblicos. que no lo hay. No hay No textos lo hay. bíblicos, y cuando se habla de esa ofrenda, del sacrificio de Jesús, también se está entendiendo como una ofrenda justamente. O sea, el darse, el morir por todos, se está entendiendo como una ofrenda, no como un diezmo. O sea, técnicamente el Nuevo Testamento no habla Ujú. del diezmo. Mire, busquen, no hay ningún texto que habla. Claro que a veces se usa textos, dice que Jesucristo no anuló la ley, el hecho de que dijo, mire, hagan lo demás sin hacer esto. Hay como que lo interpretan que se refiere al diezmo. Eso Ajá. es lo único parecido, Sí, sí. pero tampoco se refiere a eso. Ahora, para mí, el diezmo sí está incorporado en el acto de dar, Ya. en el acto de la ofrenda, porque la ofrenda es más que el diezmo, Ujú. porque el diezmo es una décima parte, la ofrenda darlo todo si es posible. Y miremos en Hechos. Ajá. En Hechos de los Apóstoles, para mí, Hechos es la mejor interpretación del diezmo. Ujú. Porque en Hechos dicen que los ricos, los cristianos, vendían todo lo que tenían y lo ponían a los pies de los discípulos. Y los apóstoles lo repartían Ujú. a los necesitados, Ujú. los diáconos. O sea que la iglesia primitivamente entendió la dinámica más que del diezmo, la ofrenda, Sí. que la ofrenda puede ser el 100%, Sí, no sí, la décima sí, parte. sí, sí. Entonces, si usted me insiste preguntando
Si el Nuevo Testamento habla del diezmo, yo les contesto, mejor que el diezmo. Habla de la ofrenda, del corbán, de darlo todo. Ya. Más que el diezmo. Entonces, y hay pasajes bíblicos que vendían todo y lo repartían a los pobres. Mira el pecado de Ananías y Zafira. Vendieron su propiedad y una parte la dio a los discípulos y otra parte se quedaron con ellos. Y por mentir, miren lo que pasó en Hechos. Ahora, la iglesia se fundamentó en un acto de generosidad como Dios a la humanidad en Cristo Jesús. Ahora Yadesi, la iglesia sí necesita del diezmo para darle al reino una vida dinámica. El reino necesita recursos económicos y todo un plan administrativo para que el plan del reino funcione, porque el reino está en la tierra, no está en el cielo, y en la tierra se necesita recursos. Correcto. Pero los recursos deben ser manejados impecablemente. Ahora, ahí entra la santidad, ahí entra la honestidad de los nuevos levitas que manejan los recursos. Pero hay gente que tiene problemas al diezmar, porque dice que esos diezmos van directamente a los pastores, ¿no? Y entonces no diezman. ¿Qué decirles a estas personas? Mire, ahí entra la responsabilidad de la iglesia. ¿Ya? Y toquemos el mundo de hoy. La iglesia debe ser muy sacra, muy ética, muy santa en manejar los recursos. Los recursos, mire, vamos al punto. A veces la gente pide, esto es para Dios. Sí. Dios no vive de nuestra plata. No. Dios no tiene una cuenta del cielo. No. Dije, del diezmo para Dios. Entonces yo una vez le dije a un ministro, bueno, entonces deme la cuenta de Dios para depositarle a Dios directamente. Hacerle una transferencia. Es una transferencia. Entonces, seamos honestos con la gente. Dios no necesita de mi plata. Él es el dueño de todo. Así es. Y Dios no vive de $1, de un sucre. Dios no vive en una casa en el cielo. Él es el Dios. Está por encima de los bienes materiales. Así es. ¿Quién necesita del dinero? La iglesia en la tierra para la predicación del evangelio. Y los ministros necesitan para vivir bien y predicar la palabra. Y también el diezmo lo necesitan los pobres. Los pobres. Entonces, el reino exige diezmo, sí, para que la dinámica de la obra de Dios se siga dando en la tierra. Mientras que la obra de Dios está en la tierra, se necesita de recursos. Eso está claro. ¿Ya? Ahora, mire, el diezmo debe ser usado en 3 áreas. Ya. Tomando el modelo del Antiguo Testamento. Y otra cosa ya de ese, se me estaba olvidando, el Talmud. No lo confunda con la Tanakh, que es la Biblia judía. El Talmud, que es una interpretación de la ley del Antiguo Testamento, de la Torá, en los contextos judíos, en los contextos históricos. El Talmud es un compuesto de la Mishnah, que es la primera parte con la Gemara. Correcto. El Talmud está dedicado a la interpretación de las tradiciones antiguas judías, que la Biblia no desarrolla muy bien. Y el Talmud, si habla de los diezmos, ¿Ya? da detalles de cómo usarlo. Amados hermanos, el Antiguo Testamento no profundiza el uso de los diezmos. Los pocos textos ya lo dimos: Deuteronomio capítulo 14, 22-29, Deuteronomio 26, del 2 al 13, Malaquías 3, del 4 al 12, y el origen del primer diezmo, Génesis 14, versículo 20. El texto bíblico del Antiguo Testamento no explica detalladamente cómo se debe usar el diezmo, pero sí da los principios. ¿Sabe quiénes explica cómo se debe usar el diezmo? El Talmud, Ya. que son literatura midráchica de la interpretación y contextualización de la ley. Voy a citar una parte del Talmud, que es un tratado que se llama el Seder. El Seder es un tratado sobre los diezmos. Ya. Y dice que en los tiempos de Jesucristo, aunque no menciona a Jesucristo, había un grupo de sacerdotes en Jerusalén que se llamaban los Cohenim. Los Cohenim se encargaban de la administración de los diezmos en Jerusalén. Y los diezmos estaban orientados a 3 partes. Un rublo era para la sustentación de los sacerdotes y levitas. Sustentarlos económicamente y que vivieran dignamente. El segundo rublo, equitativamente, era para la administración del templo. Ok. Que el templo estuviera bien. Y un tercer monto o rublo
era para los pobres, las viudas, los huérfanos extranjeros. O sea que el diezmo tenía una fundamentación de la justicia social. ¿Ya? Ay, para la iglesia debe seguir esas 3 pautas. Todo diezmo que entre al alfabeto cristiano, obvio, debe ser para un salario digno del ministro cristiano, del pastor, de los servidores. De los servidores, porque tienen familia y ellos deben vivir dignamente, porque la pastoral es más que un trabajo, es un estrés. Supera las 8 horas. Sí. Cuidar ovejas, estar con ellos. Y también, mire, el trabajo pastoral es un trabajo psicológico. Así es. Porque las personas se deploman, las personas se caen, las personas sufren. Y el pastor va levantando a las personas en forma terapéuticamente. Necesitan de una ayuda económica. Así es. Entonces, primer montón del diezmo, sustentar dignamente a la familia pastoral, pero no hacer fortuna. Sí, correcto. Segundo, la administración del templo. Y tercero, debe haber un gran presupuesto para la ayuda humana. Becas para estudiantes, ayudar a la parte más importante de los templos vivos. Iglesia, nunca olviden esto. Y mire, yo sí me quejo. Hay muchas mega iglesias. A veces las iglesias independientes abusan del diezmo porque nadie la fiscaliza. Así es. Yo creo mejor que las iglesias deben ser parte de un concilio grande para una fiscalización. Y estas mega iglesias neopentecostales, muchos pastores tienen grandes fortunas que entran por diezmo y ellos se dan grandes lujos. Así es. Compran aviones y se olvidan del pobre. Eso no es con saber limusinas ministrar. y escoltas. Sí, eso es pecado. Sí, sí. Entonces, el diezmo es necesario, sí, pero debe ser cuidadosamente manejado en 3 formas: para el sustento del ministro, para la iglesia misma y para la iglesia más importante, los templos vivos. Yatensi, antes de terminar, una persona que quiera ayudar a otra, ¿le puede dar su diezmo solo por ayudarla? Si nos apegamos al texto bíblico, siempre el diezmo tenía 3 caras. Era para mantener a los levitas, que se encargaban de la administración del templo. Segundo, el templo, antes era el tabernáculo, después el templo de Jerusalén. Y tercero, ayuda social. Ahora, también se puede hacer algo. Yo conozco personas que el diezmo lo distribuyen en 2 partes. Una parte para la iglesia y otra parte para ayudar a gente. Bueno, ahí entra la sabiduría de cada uno. Lo importante es el acto de dar, como una forma de consagrarme a Dios, desprendiéndome de algo. Qué linda teología del diezmo. Desprenderme de algo para consagrarme a Dios, así como Dios se consagró a la humanidad desprendiéndose de su Hijo Jesucristo. Muchísimas gracias a Yatensi Bonilla por iluminarnos en este tema, como siempre. Yatensi, usted siempre con su sabiduría nos contagia también y nos anima a seguir adelante. Queremos informarles de un nuevo curso, Bioética hacia una ética de la vida. Este curso se va a realizar los días sábados desde marzo 6 hasta abril 10 con el doctor Yatensi Bonilla. Anímense a inscribirse, a aprender más sobre este tema. De 9 a 12 de la mañana. Correcto. Y el curso trata sobre los nuevos desafíos de la biogenética, el aborto, ideología de género, la eutanasia, temas que se están dando mucho en la sociedad actual. La pregunta es, ¿qué responde la iglesia frente a estas consejerías, estos desafíos? Esto es una consejería pastoral. Así es. Para mayor información, ustedes pueden anotar el correo que aparece en pantalla. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo martes.